Muy bien. Bueno, entonces estamos en la definición y propiedades del valor absoluto, sea un número X, un número real. El valor absoluto de ese número X es valor absoluto de X es igual a menos X si el número X es menor que 0 y es X si el número X es mayor o igual que 0. Esta es la definición del valor absoluto. Decíamos, el valor absoluto de todo número es la distancia que hay del origen a ese número. Entonces, si el número es negativo, por eso es que está multiplicado por un menos para que se haga positivo, porque las distancias las consideramos positivas. Entonces, en general, el valor absoluto de X perteneciente a los reales será un número real que es no negativo, es decir, positivo o 0. Entonces, para cualquier número real, su valor absoluto será siempre positivo o 0. En el caso de que el número sea 0, el valor absoluto de 0 será 0. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el valor absoluto? Estas son muy importantes porque las vamos a usar. La primera propiedad es, bueno, primero, antes, para todo número X y Y perteneciente a los reales se va a cumplir que el valor absoluto de ese número siempre tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, positivo o 0, es lo que ya habíamos dicho. Además, el valor absoluto de ese número X será 0 si y solo si el número con el que estamos trabajando es 0. En cualquier otro caso, será siempre distinto de 0. Otra propiedad del valor absoluto es que el valor absoluto de todo número elevado al cuadrado, el valor absoluto al cuadrado será igual a el número elevado al cuadrado. O bien, si yo tengo dentro del valor absoluto el producto de dos números, lo puedo reescribir como el valor absoluto del primer número por el valor absoluto del segundo número. Y por último, estamos diciendo que el valor absoluto de una suma de números va a ser siempre menor que la suma de los valores absolutos de cada número. Y eso es porque cuando nosotros sumamos dos números, si estos tienen signos contrarios, entonces se van a restar. Y el número resultante, el valor absoluto del número resultante será menor que el valor absoluto de la suma de los valores absolutos de cada número. Imagínense que tenemos 5 menos 2 o menos 2 más 5 para que sea una suma. Menos 2 más 5 es 3. El valor absoluto de 3 es 3. Luego, el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de 5 es 5. 2 más 5 es 7. Entonces, va a haber casos cuando tienen signos diferentes que este número va a ser más pequeño que los valores absolutos de cada uno de ellos por separado. Muy bien, esas son las tres propiedades del valor absoluto. Y luego decimos que el valor absoluto representa la distancia entre cualquier número real y el 0. Debido a esta situación, si A es un número real positivo, se tendrá que un punto X está situado entre menos A y A, si y solo si el valor absoluto de X es menor que A. Entonces, bueno, considerando que el valor absoluto es la distancia del 0 a cualquier número real que se esté analizando, si a mí me dicen, determina el número real X tal que el valor absoluto de ese número X sea menor que un número A, entonces lo que nos están diciendo es que ese número X solamente se puede localizar entre menos A y A, porque en otro caso la distancia será más grande. Entonces, esta es una consideración importante y la tienen que tener muy clara, ¿eh? Yo quiero determinar quién es mi número X, tal que el valor absoluto de ese número X es menor que un número A. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que ese número X que estoy buscando solo se podrá localizar entre menos A y A. Por otro lado, si yo estoy buscando a un número X tal que el valor absoluto de ese número X sea mayor que A, entonces ese número X tiene que estar a la izquierda de menos A, es decir, tiene que ser X menor que menos A, o bien tiene que estar a la derecha de A, porque en otro caso, pues el número no va a ser menor que A. No va a ser mayor que A, perdón, será menor que A. Ahorita se los dibujo, denme un momento, fíjense. Aquí está. Es lo que nos están diciendo porque esto es muy, muy importante para resolver ejercicios de desigualdades que involucren valor absoluto. Entonces, me están diciendo, yo quiero determinar un número X tal que el valor absoluto de X sea menor que A. Entonces, vean la recta numérica. Esta es mi recta numérica. Aquí tengo el 0. Y entonces... Disculpe, profe. Ajá, perdón, ya Creo Cristian, que ya está sé. su Sí, Jamboard. Cristian, gracias. Perdóname, Cristian, se me olvidó compartirles la pantalla y cuando cambié seguían viendo la presentación. Muchas gracias, Cristian, por decirme. Entonces, les decía, estamos analizando esta condición, que estamos buscando un número X perteneciente a los reales, tal que el valor absoluto de ese número X sea menor que A. Y como sabemos que la distancia, que el valor absoluto es la distancia del origen a cualquier número A,
Entonces nosotros aquí tenemos el número A, aquí tendríamos el número menos A, y estamos diciendo que buscamos números X, tal que la distancia de ese número X al origen sea menor que el número A, y solamente se pueden encontrar esos números X en este intervalo, porque si se salen de ese intervalo, la distancia va a ser más grande que el número A. ¿Están de acuerdo conmigo? Es por eso que cuando el valor absoluto de X es menor que A, solamente puede pasar que el número X esté entre menos A y A. Por otro lado, si el valor absoluto de X, déjenme cambiarle de color, si el valor absoluto de X es mayor que A, entonces otra vez ubicamos nuestra recta numérica, ponemos al 0, ponemos A y ponemos A menos A. Entonces buscamos números X pertenecientes a los reales, obviamente, tal que el valor absoluto de ese número X sea mayor a A. Es decir, buscamos números X para los cuales la distancia del origen a esos números X sea mayor que A. Y esos números son los que se encuentran a la derecha de A o los que se encuentran a la izquierda, porque justamente cualquier número que se encuentre a la izquierda de menos A o a la derecha de A, la distancia que vaya del origen hasta ese número va a ser más grande que A. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso es lo que estaba marcado en la diapositiva, que cuando se tiene que el valor absoluto de X sea mayor que A, entonces va a pasar que X tiene que ser menor que menos A, o bien que X tiene que ser mayor que A. Esas son las dos condiciones. Y de ahí surge esto. El valor absoluto de X menor que menos A solo puede presentarse cuando el número X esté entre menos A y A. Y el valor absoluto de X es mayor que A, se presenta en cualquiera de estos dos casos. Cuando X es menor que menos A, es decir, cuando está a su izquierda, o cuando X sea mayor que A, es decir, cuando esté a la derecha de A. Justamente, eso es lo que desea la presentación. Muy bien, entonces déjenme regresar a la presentación para continuar. Dice aquí intervalo. El intervalo es un subconjunto de los números reales que está acotado superior e inferiormente o en ambos sentidos. Por eso vimos el concepto de cota superior y cota inferior. Muy bien, existen dos tipos de intervalos abiertos e intervalos cerrados. Los intervalos abiertos son aquellos que no tienen un elemento máximo o mínimo y están relacionados con los símbolos mayor que o menor que. Es decir, en sus extremos no consideran a esos elementos de sus extremos, por lo tanto no tendrán máximo o mínimo. Podrán tener supremo, podrán tener ínfimo, pero no tendrán máximo o mínimo porque no están considerados sus extremos. En cambio, los intervalos cerrados sí tienen un elemento de esta naturaleza, sí tendrán un máximo o un mínimo. Y se relacionan con los símbolos menor o igual o mayor o igual, es decir, si el intervalo considera a la igualdad, tiene que ir cerrado y por lo tanto tendrá un máximo o un mínimo. En el extremo derecho un máximo, en el extremo izquierdo un mínimo. Entonces, por ejemplo, dado el conjunto X, que es un subconjunto de los números reales, se tienen los siguientes intervalos, indicar si son abiertos o cerrados. Entonces aquí tengo el conjunto X, es el conjunto formado por valores de X tales que X va de menos 5 a 5. Entonces, este subconjunto de los números reales, que es el conjunto X, ¿es un intervalo abierto o cerrado? ¿Quién me puede decir? Ajá, Debbie, Naomi, adelante, te escuchamos. Debbie. Sería un intervalo abierto. Exacto, porque no tiene la igualdad en los símbolos de la desigualdad. Muy bien, Debbie, perfecto. Entonces ahora le preguntamos a Sebastián, el segundo. ¿Qué dices, Sebastián, del segundo renglón? El conjunto X igual a los elementos X tales que X va de menos 5 menor o igual que X menor que 5. Ajá, ¿qué Bueno, es que el dirías, primero Sebastián? sería cerrado y el segundo abierto, ¿no? Exacto, entonces en Bueno, su sí. extremo izquierdo es cerrado y en el derecho es abierto. Muy bien, Sebastián. Ahora, Cristian, adelante, te escuchamos, Cristian. El tercero, ¿qué dirías? Sí, que en un principio es abierto y después sería cerrado. Muy bien, Cristian, perfecto. Entonces, en este ejercicio, bueno, primero en el que dijo su compañero Sebastián, en este caso tendría un mínimo porque sí está acotado a la izquierda, pero no tiene máximo porque no está acotado a la derecha. En el caso que dice su compañero Cristian, en este intervalo no tiene mínimo porque está abierto a la izquierda, pero sí tiene máximo,
porque está cerrado a la derecha. Muy bien. Y ahora en el último, ¿qué dirías, Eduardo Sánchez? Hola, es un intervalo cerrado. Ajá, y entonces tiene mínimo y tiene máximo. Recuerden, el mínimo, bueno, primero, el máximo es la menor de sus cotas superiores y que pertenezca al conjunto, obviamente. Y el mínimo es la mayor de sus cotas inferiores y que pertenezca al conjunto, justamente, porque el -5 y el 5 sí pertenecen al conjunto. Muy bien. Entonces, dice obtener el intervalo de valores de X para los que se satisfacen cada una de las siguientes desigualdades. Muy bien. Bueno, vamos a hacer esos ejercicios. Vamos a empezar con esos y ahorita seguimos. No sé si los que tienen la mano levantada tienen alguna duda o querían participar. Si quieren participar, no se preocupen. En un momento les doy la palabra, pero por ahora, si tienen alguna duda, abran su micrófono y expongan su duda. Si no, esperen un momento, ahorita que empecemos a resolver los ejercicios y ya les doy la ¿Podría decir palabra. otra vez los del mínimo? Ajá, miren, vean. Es que eso no venía en la presentación, pero se los muestro con la presentación para que lo entiendan. Justamente, aquí está. Miren. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que dijimos era el concepto de cotas superiores y cota inferior. Entonces decíamos, vean, vamos a ver, cotas superiores o cotas inferiores. Entonces, partimos de un conjunto S, que es un subconjunto de los reales, y tenemos un número T que pertenece a los reales. Esta es una cota superior si ese número es mayor que cualquier elemento del conjunto que se está estudiando. Y puede haber valores de T que son cotas superiores y que no pertenezcan a este conjunto. Entonces, regresamos al ejemplo que vimos la clase anterior. Déjenme ponérselos. Fue el día 26, justamente. Muy bien. Aquí está. Entonces, déjenme regresarle. Aquí está, justamente, para que lo entiendan mejor, ¿eh? Tenemos este conjunto S formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y S es un subconjunto de los reales. Dijimos que este simbolito significaba eso. S es un subconjunto de los reales, o sea, una parte de ese conjunto. Muy bien, y entonces dijimos, si nos piden a nosotros identifica una cota superior, entonces decimos que una cota superior es 5, pero también podría ser 10 o podría ser 7. Y aquí observamos que el 5 pertenece al conjunto y el 10 y el 7 no pertenecen al conjunto, y no por no pertenecer al conjunto significa que no pueden ser cotas. Sí lo son, porque una cota superior se define como un elemento que pertenece a los reales y que es mayor que cualquier elemento, mayor o igual que cualquier elemento del conjunto. Entonces, por eso estas son cotas superiores. ¿Hasta ahí todo va claro? ¿Sí lo entienden? Sí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Después seguimos con el concepto de cota inferior. Entonces decíamos, una cota inferior es un número real que sea menor o igual que cualquier elemento del conjunto. Entonces, una cota inferior es el 1, porque el 1 es menor o igual que cualquier otro elemento del conjunto S, que son 1, 2, 3, 4, 5. Pero otras cotas inferiores también podrían ser 0 o podrían ser -1 o -2 o -3, etcétera. Porque aunque no pertenecen al conjunto, pero sí pertenecen a los reales y son elementos menores que cualquier elemento que pertenecen al conjunto. Muy bien. Por otro lado, tenemos el concepto de máximo y supremo, que están asociados a las cotas superiores. Y tenemos el concepto de mínimo e ínfimo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el máximo? El máximo es la menor de las cotas superiores, pero que además esta sí pertenezca al subconjunto que se esté analizando. Entonces, en este caso, el máximo es 5. 5 se conoce como máximo porque es la menor de las cotas superiores y porque pertenece al conjunto. El supremo también se define como la menor de las cotas superiores,
pero puede pertenecer o no al conjunto. Esa es la diferencia. Ahorita les pongo un ejemplo en intervalo para que noten la diferencia entre el máximo y supremo. Para este ejercicio en particular, para el conjunto S, el 5 es tanto cota superior como máximo y supremo. Tiene todos esos adjetivos. Para este mismo ejemplo, el mínimo sería la mayor de sus cotas inferiores. En este caso, el 1 se conoce como ínfimo y también se conocería como mínimo. Pero muy bien, ¿en qué ejercicio se nota más la diferencia entre máximo, supremo, mínimo o ínfimo? Observen ustedes. Vean estos dos conjuntos. Tengo el conjunto A, que es el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va de -3 a 5 abierto. Y tengo el conjunto B, que es el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va de 2 a 4 abierto. Y luego tengo C, que es el conjunto de valores de X tal que X pertenece al intervalo que va de 1 a 5, cerrado en ambos. Muy bien, entonces observen aquí, ya veríamos para el conjunto A, -3 es una cota inferior. Permítanme un momento. Permítanme. ¿Listo? -3 es una cota inferior, 5 es una cota superior, 2 es una cota inferior para B, 4 es una cota superior, 1 es una cota inferior, 5 es una cota superior. Perfecto, hasta ahí no hay duda de las cotas superiores o inferiores. Para el caso del conjunto A, el -3, aunque es una cota inferior, solamente puede llamarse ínfimo. ¿Por qué razón solo se puede llamar ínfimo y por qué no se puede llamar mínimo? Porque el -3 no pertenece al conjunto A al ser un intervalo abierto. Por eso solo se puede llamar ínfimo, pero no se puede llamar mínimo. Uno de estos conjuntos que sí tiene mínimo es el B y el C, porque en el extremo izquierdo sí están acotados. Entonces, este 2 se puede llamar cota inferior, se puede llamar mínimo y además se puede llamar ínfimo. El 1 en el conjunto C es una cota inferior, se llama mínimo y también se llama ínfimo. En el inciso A, el -3 es una cota inferior, pero solo se puede llamar ínfimo, no se puede llamar mínimo porque -3 no pertenece al conjunto. Ahora vamos con el máximo y supremo. Para el conjunto A, el 5 es una cota superior, se puede llamar supremo porque es la menor de las cotas inferiores, pero no se puede llamar máximo porque aunque es la menor de las cotas inferiores, no pertenece al conjunto A. Entonces, en el inciso B, el 4 se puede llamar cota superior, se puede llamar supremo, pero no se puede llamar máximo porque no pertenece al conjunto B. Y por último, en el ejercicio C, el conjunto C, el 5 es una cota superior, se puede llamar máximo y se puede llamar supremo. Se puede llamar de las dos formas porque sí está incluido. Entonces, la diferencia entre máximo y supremo solamente es el máximo pertenece al conjunto que se esté estudiando. El supremo no pertenece al conjunto. No necesariamente, puede o no. Para el mínimo pasa lo mismo. El mínimo pertenece al conjunto que se esté estudiando y el ínfimo no necesariamente puede pertenecer. Y aunque no pertenezca, se puede llamar ínfimo. No sé si con esto les quede más claro. ¿Me pueden decir, por favor, la grabación? Ajá. Entonces estamos para estos conjuntos, estamos determinando una cota inferior, cota superior, máximo, supremo, mínimo e ínfimo. Ajá, entonces, Paola, Ailén, máximo, déjame ver si lo escribiste. Ajá, perdón, máximo. No hay Ajá, no hay. porque Perfecto. el intervalo es abierto. Exacto, porque es abierto en el extremo derecho. Muy bien, Paola, muchas gracias. Ahora, Rodrigo. Rodrigo, adelante. El supremo, ¿quién sería? El 5. El 5, muy bien. ¿Y cuál es la definición de supremo? ¿Me la puedes decir? Es el máximo El menor número de de las, la menor de las cotas, inferiores. no, superiores. Superiores, superiores. Ajá, Sí. muy bien, perfecto. Y aunque este no pertenezca al intervalo, no pasa nada, pero es la menor de las cotas superiores. Muy bien. Ahora vamos a preguntarle a Rodrigo Nexticapan. Adelante, Rodrigo. Mínimo. ¿Qué podrías decir del mínimo? Rodrigo.
Rodrigo. No tiene, No tiene, muy bien. ¿Por qué no tiene? porque es intervalo abierto. Exacto, muy bien. Y el ínfimo se lo preguntamos a Jonathan Flores Iturbide. Adelante, Jonathan, te escuchamos. ¿Cuál sería el ínfimo? Sería el -3. Muy bien, perfecto. Eso sí, listo. Ahora le preguntamos a Rocío. Adelante, una cota inferior para el conjunto B. Rocío. ¿Podría ser 1? 1, muy bien, Rocío, muchas gracias. Y ahora Israel Juárez, adelante, una cota superior. Israel, 5. muy bien, 5, muy bien, perfecto. Después, Norma Guzmán, el máximo, ¿qué dirías? Para el conjunto B, el máximo, ¿quién sería? No hay, no, porque es un intervalo abierto. Exacto, no hay, muy bien. Perfecto, Norma, muchas gracias. Ricardo Juárez, el supremo. El supremo sería 4. 4, muy bien. Y luego le preguntamos a Saray. El mínimo, ¿quién sería? Saray. 2. 2, muy bien. Si hay mínimo, porque en el extremo izquierdo está cerrado. Muy bien. Y el ínfimo, ¿quién sería? Rodrigo Vidal. ¿Sería el mismo 2? Exacto, sería el mismo 2. Muy bien. Perfecto. Ahora le preguntamos a Ingrid Escobar. Adelante, te escuchamos, Ingrid. ¿Quién sería una cota inferior? 1. 1, ajá, es 1. Esa es una. Muy bien, muchas gracias. Areli Arroyo, cota superior. 6. 6, muy bien. Perfecto. Areli, muchas gracias. Después, Bruno Gerardo, el máximo, ¿quién sería? Sería 5. 5, muy bien, perfecto. Isaac Hernández, ¿quién sería el supremo? También podría ser 5, ¿no? Es 5, exacto, es el 5. Bueno, 5. Muy bien, Isaac. Ahora, José Luis Raya, ¿quién es el mínimo? ¿Tiene o no tiene? Si tiene, ¿quién es José Luis? Te escuchamos. José Luis, ¿te escuchamos, José Luis? José Luis. A ver, déjenme ver si lo escribió en el chat, José Luis. No, José Luis, no te podemos escuchar. Si quieres, puedes escribirlo en el chat, no hay problema, José Luis. Y yo lo leo ahí. ¿Quién sería el mínimo? 1. Muy bien, José Luis, muchas gracias. El mínimo es 1. Perfecto. Y el ínfimo, le preguntamos a Francisco Yair. Adelante, Francisco Yair. ¿Quién sería el ínfimo? 1, muy bien, Francisco. Perfecto, entonces nada más justamente les puse estos ejemplos para que vieran que el mínimo y el ínfimo pueden ser el mismo número y el máximo y el supremo también, pero ¿qué es lo que los diferencia entre el máximo y el supremo y el mínimo y el ínfimo? Pues que existe máximo si el intervalo es cerrado y existirá solo supremo si el intervalo es abierto o cerrado también, no pasa nada aquí. Con el supremo no importa si es abierto o cerrado. Con el máximo solo existe si es cerrado. Para el mínimo, igualmente, el mínimo solo existe si el intervalo es cerrado. Si el intervalo es abierto, no existirá. Y el ínfimo puede existir ya sea abierto o cerrado. No pasa nada. No sé si con eso ya les haya quedado. Vamos a hacer primero la desigualdad. 3 sobre x es menor que 5. Muy bien, entonces queremos determinar la solución de esta desigualdad. Y bueno, lo que tenemos que considerar, que también habíamos visto, es que en una desigualdad, el sentido de la desigualdad cambia si multiplicamos o dividimos por un número negativo. Entonces, si a la desigualdad la multiplicamos por una expresión negativa, el sentido de la desigualdad cambia. También si la dividimos por una expresión negativa,
el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, como X es nuestra incógnita, pues vamos a plantear dos casos. Entonces, vamos a decir, para cuando X sea mayor que 0. ¿Qué pasaría si X es mayor que 0? Pues si X es mayor que 0, observen, entonces X puede pasar del lado derecho multiplicando, porque está dividiendo, pasa con la operación opuesta, pasa multiplicando y el sentido de la desigualdad no se modifica, porque al ser una expresión positiva, pues el sentido de la desigualdad se mantiene. Pero usualmente a las variables las observamos del lado izquierdo, entonces si ustedes quieren, yo cambio el 5X a la izquierda y el 3 a la derecha. Como estoy cambiando todo de lugar al mismo tiempo, el sentido de la desigualdad se mantiene, considerando que la parte más abierta está junto al 5X y la parte más pequeña está del lado del 3. Y entonces ya despejo a X y me quedaría que X es mayor que 3/5. Muy bien. Y entonces dibujo mi sistema de referencia, mi eje X, ya está, y ubico mi 0. Y entonces estoy diciendo que estoy considerando los valores de X mayores que 0 y esos, si ustedes están de acuerdo conmigo, son los que están a la derecha del 0. Todos estos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo ven? Muy bien. Perfecto. Sí. Y ahora, de la segunda expresión, estoy diciendo que X es mayor que 3/5. Entonces, imagínense que 1, 2, 3, 4, 5. Este es 1. Entonces aquí serían los 3/5. Y entonces X mayores que 3/5 son los que están a la derecha. Justamente. Aquí están. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Pues la intersección de esas dos expresiones. ¿Y qué es una intersección? Pues los elementos que son común. ¿Cuáles son los elementos comunes a ambas soluciones que habíamos planteado? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sería? Ajá, Paola, ¿te escuchamos? ¿De Adelante, 3/5 Paola. hacia infinito? Exacto, de 3/5 hacia infinito. De 3/5 hacia infinito. Eso es la solución para cuando X es mayor que 0. Entonces, todavía no hemos terminado porque en realidad no sabíamos cuánto valía X. Nosotros hicimos la consideración de que X era positiva para ver qué pasaba con la desigualdad. Y entonces ahora aquí frente a esta parte vamos a decir, analizando ahora para cuando X es menor que 0. Y entonces, ¿qué pasaría con esta expresión si X es menor que 0 y la paso del lado derecho? ¿Quién me puede decir? Me quedaría 3 y de este lado 5X. El sentido de la igualdad se cambia. De la desigualdad se cambia, muy bien. De la Entonces, desigualdad ahora se cambia. quedaría de esta forma. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Les repito, vean ustedes, estoy considerando ahora que X es negativa, porque en realidad yo no sé su valor. Entonces, estoy considerando que X es negativa y la voy a pasar del lado derecho multiplicando. Entonces, del lado izquierdo me queda 3 y del lado derecho me queda 5X. Pero como estoy diciendo que X es negativa, y hace rato les dije, siempre que multiplique o divida por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Y si el 3 estaba, perdón, si el lado menor estaba junto a 3 y el lado más grande junto a 5, ahora va a cambiar el lado más grande junto a 3 y el más pequeño junto a 5. Y entonces nada más porque usualmente acostumbramos tener las variables a la izquierda, lo escribiría de esta manera, 5X menor que 3. Recuerden, lado más pequeño junto a la variable y lado más grande junto a la constante, porque así está planteado, no porque siempre tenga que ser así. Y entonces despejo a X y me quedaría X es menor que 3/5. Y entonces otra vez dibujo mi sistema de referencia. Dibujo mi sistema de referencia. El eje X, dibujo al 0 y encuentro primero a mi 3/5. Entonces, imagínense que 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que aquí está el 1. Muy bien, entonces 3/5 es este. Y me está diciendo que X tiene que ser menor que 3/5. Entonces, menor que 3/5 son los que están a su izquierda. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Número. Sí. Muy bien. Y la otra condición es que dice que X tiene que ser menor que 0.
Y entonces menores que 0 también son los que están a la izquierda. Y entonces vuelvo a ver la intersección de estos. ¿Quién sería? X perteneciente Que a qué X intervalo. Ajá, pertenece en el intervalo ajá. de 3/5, coma menos infinito. No, no, Cristian, porque además los intervalos se escriben ordenados. Empezamos con el valor más pequeño y terminamos con el valor más grande. Y además recuerda que estamos nada más Sí. describiendo donde tienen elementos en común. Entonces, ¿quieres volver a intentarlo, por favor, Cristian? Entonces sería Adelante. menos infinito. Ajá, empezamos en menos infinito y terminamos en... 3,5. No, Digo, 3/5. no, tampoco. Porque ve, fíjate, ¿por qué entonces Cero. aquí... Cero. Ajá, ¿por qué en el pasado Cero. entonces... Ajá, es ¿Por qué en el pasado no dijimos de 0 al infinito? Porque solamente estamos describiendo el intervalo donde se conjugan ambas soluciones, la de x mayor que 0 y x mayor que 3/5. Ambas tienen elementos en común desde 3/5 a la derecha, por eso fue de 3/5 a infinito. Ahora en esta, para cuando x es menor que 0, tenemos esta expresión, x menor que 0 son los que están a la izquierda del 0 y x menor que 3/5 son los que están a la izquierda de 3/5 y solo tienen en común hasta este punto que es el 0. Por eso esta va de menos infinito a 0. Y entonces ya resolvimos el caso para cuando x es mayor que 0 y para cuando x es menor que 0. Y entonces ahora sí ya decimos que la solución general será la unión, es decir, será x perteneciente al intervalo que va de 3/5, perdón, porque son ordenados. Entonces será de menos infinito a 0, unión de 3/5 a infinito. Esa sería mi solución. Muy bien. Entonces, pues va a ser que comparemos todo con 0. Es decir, que pasemos todo de un lado de la desigualdad. Entonces vamos a tener 3 sobre x menos 5 es menor que 0, porque el 5 que estaba del lado derecho lo pasé del lado izquierdo restando. Muy bien. Y entonces, ya que tengo eso, escribo una sola expresión, es decir, sumo estas dos. ¿Cómo podría sumarlas? Pues encontrando un denominador común. ¿Cuál sería el denominador común de 3 sobre x y menos 5 sobre 1? ¿Quién sería el denominador común? X. Es el denominador común x. Y entonces, bueno, 3 sobre x, pues ya simplemente escribo 3. Y el 5, pues para que tuviera denominador x, tuve que multiplicarlo por x en el numerador y en el denominador. Y entonces me quedó menos 5x. Muy bien. Y entonces esto tiene que ser menor que 0. Perfecto, ya está. Y entonces lo que estoy buscando son números x que sean menores que 0. Es decir, que sean negativos. Estoy buscando números negativos. Bueno, que su cociente sea negativo. Entonces, igualo con 0 cada numerador y denominador. Y entonces, de la primera expresión que me queda, x, ¿cuánto valdría? De la expresión del numerador, ¿cuánto valdría x? Despejando a x, ¿qué les quedaría, muchachos? ¿Menos 3/5? No, no, Cristian. Porque este menos 5x pasa sumando, ¿no? Sí. Ajá, entonces, Cristian, sería... No pasa si te equivocas, ¿eh? No, no, no. Lo único en lo que te habías equivocado era el signo. Pero bueno, lo vamos a hacer paso a paso para que no se equivoquen. Entonces, de la primera expresión, exacto, de la primera expresión nos quedaría 3 es igual a 5x, o bien 5x es igual a 3, y despejando a x nos quedaría 3/5 positivo. De todas formas, ustedes anímense a participar. Si se equivocan, pues no hay problema. O sea, estamos aprendiendo, nos podemos equivocar. Es mejor equivocarnos ahora y no en el examen. Entonces, bueno, ya encontramos que x es igual a 3/5 y que x es igual a 0. ¿De dónde salieron estas expresiones? De igualar a 0 tanto el numerador como el denominador. ¿Y para qué lo hicimos? Justamente porque estas nos van a permitir plantear intervalos. Vamos a plantear el primer intervalo de menos infinito a la primer raíz que encontramos. Y en el caso se van ordenando de menor a mayor. Entonces, ¿qué es más grande? ¿0 o 3/5? ¿Qué es más grande?
3/5, ¿no? Ajá, es más Ok. grande 3/5. Entonces, la primera que se tomaría sería el 0, porque van de menor a mayor. Entonces, sería de menos infinito a 0. Después, el siguiente intervalo sería de 0 a la siguiente raíz, que es 3/5. Y por último, de 3/5 al infinito. Muy bien. Esos son mis 3 intervalos que se originaron empezando en menos infinito, terminando en la raíz más pequeña, de esa raíz a la siguiente raíz y de esa raíz al infinito. Muy bien. Entonces, ya después de haber hecho esto, vamos a plantear una tablita otra vez. Entonces, en esta tablita vamos a tener en nuestro segundo renglón el cociente que esté marcado aquí, que sería 3 menos 5x entre x. Y luego aquí vamos a escribir el resultado de sustituir en esta expresión un número, el resultado de sustituir en esta expresión un número perteneciente a este intervalo. Muy bien. Y por último, déjenme marcarle, vamos a poner aquí una conclusión. Es decir, vamos a decir si sí, ese intervalo, si es intervalo solución o no lo es. ¿Y de qué dependerá? Pues de esto que marcamos aquí, que estamos buscando números negativos. Eso es lo que estamos buscando, que el cociente nos dé como resultado un número negativo. Muy bien. Entonces, ¿qué número entre menos infinito y 0 pueden tomar? El que se les ocurra. Alguien había dicho -1 hace rato. Entonces, sustituyan este -1 en esta expresión y solamente anoten de preferencia los signos que tendrían los resultados de esas operaciones. Entonces, -5 por -1, ¿cuánto quedaría? -5 por -1, ¿cuánto quedaría? 5. Ajá, más 3 es 8. Me quedaría un signo positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, entre un negativo, ¿no? Ajá, entre un negativo, justamente. Y entonces el resultado de dividir más entre menos, ¿qué nos queda? Menos. 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 Negativo. Y entonces, ¿qué se concluye? Que sí es solución. ¿Por qué? Porque estábamos buscando números negativos y en este intervalo, al hacer el cociente, nos da un número negativo. Entonces, sí es solución. Ahora pasamos con el siguiente, de 0 a 3/5. ¿Cuál se podría tomar? Un medio, que es 0.5. Porque 3/5 es 0.6, según yo. Sí, 0.6. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Sí. Y entonces, ¿qué signo tendrá el numerador al evaluar un medio? Les decía, no importa que no pongan el valor, solo nos interesa el signo. Entonces, -5 por un medio nos queda -5 medios, que es 2.5. Y 3 menos 2.5, el resultado sería positivo, sería 0.5. Y abajo X es un medio que es positivo. Entonces, positivo entre positivo nos da positivo y por lo tanto concluimos que no es solución. No es solución porque no buscamos números positivos, estamos buscando números negativos. Y ahora para el último intervalo, de 3/5 a infinito, tomo el 1 y al sustituirlo aquí me queda -5 por 1 es -5, más 3 es -2, que solo me interesa el signo. Y abajo, al evaluar el 1, pues me queda positivo, aquí X es igual a 1, estoy usando. Menos entre más es menos y entonces sí es solución. Y entonces ya digo, la solución de esa desigualdad es X perteneciente al intervalo que va de menos infinito a 0, unión con el intervalo que va de 3 a infinito, que fue justamente el mismo que dijimos aquí. De menos infinito a 0, unión de 3/5 a infinito. Entonces, cualquier grabación, vamos a encontrar el conjunto de valores de X que satisfagan esta desigualdad. Entonces, observamos que tenemos un denominador y pueden pasar dos casos. Entonces, empezamos con el caso 1, en el que X más 2 sea mayor que 0. Y si eso pasa, entonces nos quedaría 2X menos 3 tiene que ser menor que 1/3 que multiplica a X más 2. Y observamos que como el factor X más 2 es mayor que 0, significa que es positivo. Y al multiplicar una desigualdad por una expresión positiva, su sentido no cambia. Muy bien, entonces continuamos y nos quedaría 2X menos 3 es menor que 1/3 por X más 2/3. Pasamos del lado izquierdo todo lo que contenga X y nos quedaría 2X menos 1/3 de X tiene que ser menor que 3 positivo, que era menos 3, pasó como más 3,
más 2 tercios. Muy bien, entonces 2x menos 1 tercio de x, pues sabemos que un entero tiene 3 tercios. Entonces 2 enteros serían 6 tercios. 6 tercios menos 1 tercio, nos quedan 5 tercios de x. Y del lado derecho, pues tenemos que un entero tiene 3 tercios. 3 enteros serán 9. 9 tercios más 2, nos quedan 11 tercios. Y entonces despejamos a x y nos queda que x es 11 tercios entre 5 tercios. Pero como sabemos ya de nuestro repaso de los conjuntos numéricos, sabemos que cuando dividimos por un número racional, entonces es mejor que hagamos el producto de la expresión del numerador por el recíproco del denominador. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Entonces, 5 tercios va a pasar dividiendo, pero como divide y es un número racional, lo podemos representar como un producto de ¿quién? De la expresión del numerador entre el recíproco del denominador. Por eso escribí como 3/5. Muy bien. Y entonces ya nos quedaría que x es menor que 11/5. Ya está. Y entonces voy a empezar a obtener la solución. Entonces, este x menor que 11/5 se obtuvo para cuando x más 2 es mayor que 0. O sea, para cuando x es mayor, perdón, sí, mayor que menos 2. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que tenemos eso, dibujo mi recta numérica, no lo olviden. Aquí está. Mi eje x y el origen. Muy bien, entonces ubico mi 11/5. Entonces 11/5 será 2 punto algo. Lo pongo aquí. 11/5. Y dice que x tiene que ser menor que esos 11/5. Menores son todos los que están a su izquierda. Muy bien. Por otro lado, estoy diciendo que x tiene que ser mayor que menos 2. Entonces el menos 2 está aquí. Y mayores que menos 2 son los que están a su derecha. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Pues diría aquí que la solución será que x pertenezca al intervalo que va de menos 2 hasta 11/5, porque son la parte del eje x que contiene ambos colores, la intersección. Muy bien, perfecto. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Sí tienen alguna duda hasta ese punto, muchachos? Yo tengo una duda. Ajá. ¿Qué escuchan? Entonces ahora vamos a analizar el caso 2 en el que el denominador es negativo. Y entonces nos quedaría 2x menos 3 y el sentido de la desigualdad va a cambiar porque x más 2 al ser negativo, pues va a tener que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces me quedaría 2x menos 3 ahora tendrá que ser mayor que 1/3 que multiplica a x más 2, porque como x más 2 es negativo, el sentido de la desigualdad cambió. Muy bien, entonces nos quedó 2x menos 3 mayor que 1/3 de x y más 2 tercios. Pasamos las x de un lado, 2x menos 1/3 de x es mayor que 3 más 2 tercios. Muy bien, entonces otra vez 2 manzanas menos 1/3 de la manzana. X es su nombre nada más. Entonces sumamos 2 enteros menos 1/3. Un entero tiene 3 tercios. 2 enteros son 6 tercios. 6 tercios menos 1/3 son 5 tercios de x. Muy bien. Después, un entero tiene 3 tercios. 3 enteros son 9 tercios. 9 tercios más 2 tercios son 11 tercios. Y despejo a x. Entonces, x será mayor que 11 tercios entre 5 tercios. Pero dijimos, siempre que dividamos dos números racionales, es mejor que hagamos el producto. ¿De quién? De la expresión del numerador entre el recíproco del denominador. Y su recíproco sería 3/5. Entonces nos quedaría x mayor que 11/5. Porque 3 entre 3 da la unidad. Y entonces, de nueva cuenta, digo, x mayor que 11/5 está asociado para cuando x más 2 es menor que 0. Y entonces aquí obtengo que x es menor que 2. Y entonces ya dibujo mi recta numérica. Aquí está. Déjenme. Ajá. Creo que ya está derechita. Muy bien. Este es mi eje x. Ubico el 0. Y entonces ubico primero el menos 2. Si quieren, 1 menos 2. Aquí está. Y estoy buscando x menores que menos 2. Son los que están a su izquierda. Menores. Muy bien. Y luego tengo x mayor que 11/5. Entonces me quedaría aquí
11 quintos es 2 punto algo. Son los que están a su derecha. Muy bien. Y entonces, ¿dónde se intersectan estos dos? ¿Quién me puede decir dónde se intersectan estos dos intervalos? En ninguno. Entonces, la solución, decimos aquí, la solución es el X perteneciente al conjunto vacío. O sea, no hay elementos. No hay solución en este caso 2. Muy bien. Y entonces ya nada más para terminar, pues damos la solución general. Que en el ejercicio pasado, pues era la unión de las dos soluciones, pero como aquí el caso 2 no tiene solución, entonces decimos que su solución solo son X perteneciente de menos 2 a 11 quintos. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, esta es nuestra solución de este ejercicio, pero algo estamos dejando de considerar para ya terminar este ejercicio. Nos dice, encuentra la solución de esta desigualdad considerando que X tiene que ser diferente de menos 2. ¿Por qué? Porque si X es igual a menos 2, pues esto se hace 0 y la división entre 0 no está definida. Entonces, nuestra solución es esta, menos el conjunto formado por el número menos 2. Bueno, en este caso ya lo teníamos, porque el menos 2 quedó en el extremo izquierdo y al ser abierto estamos diciendo que no se considera. Perdón, lo estaba confundiendo con 2. Entonces, imagínense que aquí hubiese sido sin considerar el 2, porque el 2 hace 0 a esta expresión, entonces le podemos dejar aquí menos el conjunto formado por el elemento 2, pero no, estaba confundido. Estaba viéndolo con signo contrario. Entonces ya, esa es nuestra solución. Bueno, entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, pero usando la otra estrategia que les decía yo, sin plantear los casos. En esa otra estrategia, lo que hacemos es comparar con... ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan? ¿Comparar con quién? En esa otra estrategia. ¿Comparar con quién? ¿Con quién se compara? Ajá, con 0, muy bien. Esa es la estrategia 2. Comparar con 0. Porque si comparamos con 0, entonces sabemos si necesitamos números positivos o negativos. Muy bien, entonces vean, vamos a hacer esa y otra vez la voy a hacer yo solo y vamos a ver qué nos queda. Entonces tenemos 2x menos 3 sobre x más 2 es menor que 1/3. Entonces paso todo de un solo lado para que nos quede un 0. Entonces me quedaría 2x menos 3 sobre x más 2 menos 1/3 es menor que 0. Y alguien puede decir, ¿y por qué no cambió el sentido de la desigualdad si este es menos 1/3? ¿Por qué no lo pasé multiplicando ni dividiendo? Lo pasé restando. Y solo cambia el sentido de la desigualdad cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo. Muy bien. Y entonces, para que yo pueda sumar estas dos que son fracciones, pues tengo que encontrar un denominador común. Y, por ejemplo, en la primaria nos decían, si queremos sumar 1/3 más 2/5, multiplica sus denominadores y luego multiplica los cruzados. 5 por 1 más 3 por 2 y ya nos quedaba 5 más 6 sobre 15, nos queda 11 quinceavos. Exactamente hacemos lo mismo aquí. Entonces nos quedaría que, a ver, ¿cuál sería el denominador común? 3 por x más 2 y luego los multiplicamos cruzados. Entonces me quedaría 3 por 2x menos 3 menos 1 por x más 2. Y esto tiene que ser menor que 0. Entonces desarrollo y simplifico. 3 por 2 son 6x, menos 3 por menos 3 es menos 9, menos 1 por x es menos x, y menos 1 por 2 es menos 2 entre 3 por x más 2. Eso es menor que 0, y ya para terminar, 6x menos x, me queda 5x, y menos 9 menos 2, me queda menos 11, entre 3 por x más 2. Eso es menor que 0. Muy bien, y ya terminé. Observen, porque dijimos, ya que tenemos una expresión comparada con 0, una sola comparada con 0, igualo con 0 cada expresión. De esta expresión, al igualarla con 0, me queda que x es igual a 11 quintos. Y de esta expresión igualado con 0, me queda que x es igual a menos 2. Entonces, planteamos los intervalos. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 11 quintos, porque tiene que ser ordenado de la raíz más pequeña a la siguiente raíz, y de 11 quintos al infinito. Y entonces ya pongo mis factores, 5x menos 11, 3 por x más 2, pongo el signo y luego la conclusión. Bueno, el signo del resultado, ¿eh? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué me quedaría?
justamente, aquí está. Entonces, para el primer intervalo, puedo tomar x igual con menos 3. Entonces, menos 5 por menos 3 es menos 15, menos 11. No me importa el resultado, solo el signo. Va a ser negativo. Luego, menos 3 más 2 es menos 1 por 3. No me importa el signo, no me importa el resultado, solo el signo. Menos entre menos es más. Y yo estoy buscando menores que 0. Esos son negativos. Entonces, significa que este no es solución, no es solución. Muy bien, ahora de menos 2 a 11 quintos tomo el x igual con 0. Entonces la primera expresión es negativa porque solo me queda menos 11 y la segunda me queda 6 que es positiva. Menos entre más es menos, si es solución. Ahora de 11 quintos a 2 tomo el 3, x igual a 3. Me queda 5 por 3 es 15, menos 11 es 4 que es positivo y 3 más 2 es 5 por 3, 15, que también es positivo. Más por más es más y no es solución porque yo estoy buscando los negativos. Y entonces ya terminé. La solución es x perteneciente del intervalo de menos 2 a 11 quintos. Y ya. Y fue exactamente el mismo resultado que obtuve aquí. Justamente. Pero no planteé los dos casos. Tal vez la diferencia sería que algunos de ustedes le puedan tener miedo a esta estrategia 2 porque se tiene que trabajar algebraicamente, pero pues no es tan complicado el trabajo algebraico que se hace. Entonces, cualquiera de las dos estrategias que ustedes usen les va a permitir llegar al mismo resultado. Observan, la solución fue de menos 2 a 11 quintos. Vamos a resolver esta desigualdad, que es un ejercicio del primer examen final del semestre 2018, déjenme ver, del 2018-1. Muy bien. Entonces vamos a resolver esta desigualdad usando la estrategia 2 que revisamos en los ejercicios anteriores. Esa estrategia consiste en comparar con 0. Entonces todo lo vamos a pasar de un solo lado. Entonces del lado izquierdo me quedaría menos 1 más x más 3 sobre 1 menos 3x. Y luego esta expresión pasaría como... ¿Cómo pasaría? Pues como menos x menos 3 sobre 3x menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Y este más 1 pasaría como menos 1 y todo será menor que 0. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Qué fue lo que hice nada más? Pues pasar estas expresiones que estaban del lado derecho con signo positivo, las pasé con signo negativo. Y antes de continuar, para que ustedes no se vayan a confundir conmigo, pues nada más les recuerdo, si yo tengo una fracción a sobre b que es negativa, este signo se le puede asociar al numerador o se le puede asociar al denominador, pero no a ambos, porque si ambos fueran negativos, entonces no es negativa el cociente, sería positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Pues porque si este signo menos está afectando a todo mi cociente, pues yo se lo podría asignar el signo menos al numerador o al denominador. Y en este caso, por comodidad y porque nos conviene más, el signo menos se lo voy a asociar al denominador. ¿Para qué? Pues para que este sea menos 3x y este más 1. Y así tengan el mismo denominador. Entonces, aquí está la aclaración de por qué va a ser eso. Porque un número racional que es negativo significa que ya sea el numerador o el denominador son negativos, pero no ambos. Muy bien. Después de esa aclaración, entonces yo tendría x más 3 sobre 1 menos 3x. Luego sería más x menos 3 sobre 1 menos 3x. Y ya vimos por qué. Porque este signo se lo estoy asociando al denominador y cambiaron los signos de estas expresiones. ¿Para qué hice eso? Pues para que tuvieran el mismo denominador. Menos 2 es menor que 0. Y de una vez, para que pueda sumar todo, entonces multiplico al 2 por 1 menos 3x entre 1 menos 3x. Muy bien, y entonces ya encontré un denominador común que es 1 menos 3x y empiezo a sumar los numeradores. Serían x más 3, x menos 3, menos 2 y más 6x y todo eso menor que 0. Porque menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 por menos 3x es más 6x. Entonces me quedaría x más 6x, me queda 8x. Luego 3 menos 3 es 0 y solamente me queda menos 2.
Y entonces me quedaría 1 menos 3x menor que 0. Y entonces ya terminé. Ya tengo una sola expresión comparada con 0. Y encuentro las raíces tanto del numerador como del denominador. Entonces, para el numerador, ¿cuál sería la raíz? Y para el denominador, ¿cuál sería la raíz? Recuerden, la raíz es el valor de x que hace que valga 0 el numerador o el denominador. En este caso, para el numerador, ¿cuánto vale x? ¿Cuál es el valor de x que hace que valga 0 esa expresión? ¿Quién me puede decir? 2 octavos. Ajá, 2 cuarto. octavos, muy bien. 2 octavos que se simplifica como un cuarto, muy bien. Y para el denominador, ¿cuál sería la expresión que hace que valga 0? Un Un tercio. tercio. Un tercio, muy bien, perfecto. Y entonces ya hacemos nuestra tablita, vamos a hacerla. La voy a dibujar más derechita. Entonces, arriba serían los intervalos, luego sería el cociente, el signo y la conclusión. Muy bien, entonces vamos a ver. Aquí sería 1, el primer intervalo. Déjenme hacerlo más grande. El primer intervalo, el segundo intervalo y el tercer intervalo porque solo hay 3. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería mi primer intervalo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sería mi primer intervalo? Sería de infinito a un cuarto. No. De menos infinito a un cuarto. Ajá, eso sí, perfecto. Muchas gracias, Cristian. De menos infinito a un cuarto. Muy bien. El siguiente intervalo será de un cuarto a un tercio y el último intervalo de un tercio al infinito. Muy bien. Y entonces aquí escribo el cociente que tengo ahí, que son 8x menos 2 sobre 1 menos 3x. Luego aquí el signo que tendría mi resultado, el resultado de dividir, obviamente, y aquí la conclusión, si es parte de la solución o no. Entonces aquí observen, lo estoy comparando con 0, pero el número x que estoy buscando tiene que ser menor que 0, es decir, estoy buscando números negativos. Muy bien, entonces vamos. ¿Qué número tomarían entre menos infinito y un cuarto? ¿Qué número tomarían entre 0. menos infinito y un cuarto? ¿Cuál? Perdón. ¿0? Ajá, 0. ¿estoy de acuerdo? Sí, sí, sí. Y si tomamos el 0, ¿qué signo tiene mi numerador? Negativo y positivo abajo. Negativo y positivo abajo. Y entonces el signo de mi resultado será... ¿Cuál es el signo de mi resultado? ¿Cuál es el signo de mi resultado, muchachos? Menos entre más, ¿cuánto me queda? ¿Qué signo obtendría de dividir menos entre más? Pues menos. Y entonces, ¿cuál es mi conclusión? Pues que sí es parte de la solución porque estoy buscando números negativos. Ah, ya sé. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. Lo que hemos visto anteriormente es que teníamos un cociente comparado con ya sea mayor o menor que una constante que es diferente de 0. Muy bien. Entonces vamos a pasar del lado izquierdo todo lo que contenga x y del lado derecho lo que no contenga x. Entonces nos quedaría x más 3 sobre 1 menos 3x y después sería menos x menos 3 sobre 3x menos 1 y eso será menor que 1 más 1. ¿De dónde salió este más 1? Pues de esta expresión que estaba restando pasa sumando. Muy bien. ¿Y por qué no cambió el sentido de la desigualdad? Porque no hemos multiplicado ni dividido por un número negativo. Solo fue sumas o restas. Muy bien. Y entonces otra vez vemos que este signo menos está afectando a este cociente, por lo que yo se lo puedo asignar ya sea al numerador o al denominador. Entonces me conviene más asignárselo al denominador porque así ambas expresiones tendrán el mismo denominador, que sería 1 menos 3x. Entonces será x más 3 para la primera expresión y para la segunda expresión será más x menos 3. Y alguien podría decir, ¿por qué más si había un menos? Pues ya les dije, porque el menos lo consideré para el denominador, entonces el numerador le asignaría un signo positivo, porque más entre menos pues da ese menos que tenía originalmente. Muy bien. Y entonces eso será menor que 2. Y entonces x más x me queda 2x y 3 menos 3 es 0.
Entonces me queda 2x sobre 1 menos 3x menor que 2. Y ahora sí, ya tenemos una sola expresión comparada con una constante distinta de 0. Entonces decimos, caso 1. Caso 1, cuando el denominador sea mayor que 0. Alguien puede decir, ¿y por qué no empiezo con el negativo? No importa, hazlo como tú decidas, con el que quieras empezar, está bien. Entonces decimos, si el denominador es positivo, al pasarlo del lado derecho multiplicando, no cambia el sentido de la desigualdad. El sentido se mantiene como originalmente estaba presente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedaría 2x es menor que 2 menos 6x. Paso las x de un lado, me quedaría 2x más 6x es menor que 2. Entonces 8x es menor que 2. Déjenme subirlo un poquito. Entonces me quedaría ya que x sería ¿qué? Menor que un cuarto. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Muy bien, perfecto. Entonces, x menor que un cuarto está asociado con 1 menos 3x mayor que 0. Entonces, de aquí yo diría que 1 es mayor que 3x y un tercio es mayor que x. O bien, que x es menor que un tercio. Es lo mismo, ¿no? Porque vean, la parte más pequeña del símbolo de desigualdad está asociado a x en ambas formas en las que se escribe, por si les causa confusión. Muy bien, entonces ya que hacemos con esto, pues dibujamos nuestra recta numérica. Vean, nuestra recta numérica. Marcamos el origen del sistema de referencia, el sentido positivo y ya, ubicamos al 1/4. Entonces imagínense que aquí está el 1 y entonces el 1/4 sería este y dice que x va a tomar valores menores que 1/4 y los valores menores son los que están a su izquierda. Muy bien, después tomamos el 1/3, que 1/3 es 1.33, que estaría como por aquí. Y entonces dice que x va a tomar valores menores que 1/3, que también son los que están a su izquierda. Entonces aquí están. Y entonces vemos dónde se empiezan a juntar las dos líneas de color. Pues a partir de 1/4. Entonces la solución sería x perteneciente de menos infinito hasta 1/4. Muy bien. Y justamente eso es lo que ya habíamos encontrado en con la otra forma que encontramos, de menos infinito a 1/4. ¿Ya vieron? Ya llevamos esa parte de la solución, pero no hemos terminado. Todavía nos falta considerar ¿qué? ¿Quién me puede decir? ¿Qué nos falta considerar? Para el segundo caso, Ajá, ¿y cuál es ese segundo caso? Cuando 1 menos x es menor a 0. Exacto, cuando 1 menos x es menor que 0. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Entonces, caso 2, cuando 1 menos 3x es menor que 0. Y si eso es cierto, entonces cuando pasemos esta expresión multiplicando al 2, el sentido de la desigualdad cambiará. Entonces nos quedaría 2x será ahora mayor que 2 por 1 menos 3x. ¿Por qué? Cambió el sentido de la desigualdad porque estamos diciendo que este factor es negativo y al multiplicar por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, igual desarrollamos 2x es mayor que 2 menos 6x. Entonces pasamos las x de un lado, nos queda 8x es mayor que 2 y x es mayor que 1/4. Eso es, este x mayor que 1/4 está asociado a 1 menos 3x menor que 0. O sea, 1 menor que 3x o bien 3x mayor que 1. Vean, la parte más abierta está asociada a 3x igual aquí. Solo lo escribí diferente, pero es lo mismo. Y entonces me quedaría que x es mayor que 1/3. Muy bien, de nueva cuenta dibujo mi sistema de referencia. Dibujo el origen del sistema de referencia y su sentido positivo. Entonces ubico al 1/4, otra vez este es 1. Entonces aquí sería 1/4 y dice que x va a tomar valores mayores que 1/4, que son los que están a su derecha. Muy bien, y luego ubico al otro valor que me quedó, que x es mayor que 1/3. 1/3 está por aquí y dice que también va a tomar valores mayores que 1/3, que también son los que están a su derecha. ¿Y dónde se combinan los dos colores? Pues diría que la solución sería que x pertenece al intervalo que va desde 1/3 hasta el infinito, porque es a partir de 1/3 donde se combinan los dos colores. Entonces, esa es la otra solución, pero entonces ya la solución
general será x perteneciente al intervalo que va desde menos infinito hasta un cuarto, que fue lo que obtuvimos en el caso 1, unión con un tercio a infinito, que fue lo que se obtuvo con el caso 2, y llegamos a la misma respuesta. ¿Están de acuerdo?